Hola a todos, Shopaholics. Aquí estoy un día más con el delantal puesto y en la cocina, pero no es para ninguna receta. Las recetas ya sabéis que van en el canal de O Galego Mola, que os voy a dejar por aquí arriba o si no en la cajita de información para que os suscribáis y os unáis a este nuevo proyecto. Ya estoy preparando vídeos para volver a la carga en O Galego Mola. Van a ser súper facilitas, recetas de mi estilo, ya lo sabéis, y no os preocupéis porque primero el gallego es muy fácil y segundo tiene subtítulos y en la cajita de información siempre os dejo los ingredientes, así que os vais a enterar de todo sin problema. Pero este vídeo, como es más general y no es ninguna receta en concreto y me lo habéis pedido tanto, dije voy a subirlo a Isa Shopaholic. Así que hoy os quiero hablar del batch cooking. ¿Y qué es el batch cooking que se ha puesto tan de moda últimamente? A ver, no es más que cocinar un día para varios, es decir, cocinas un día y dejas lista la comida de 4, de 5, de 7 días o de más, dependiendo la cantidad que hagas y si lo congelas o no. El batch cooking es hacer comida de más para varios días, lo de toda la vida que hacían las abuelas, porque es que yo en mi casa me acuerdo de que mi abuela hacía una olla grande, comíamos ese día y después sobraba pues para dentro de 2 o 3, así que es eso mismo pero la versión moderna. ¿Cómo se hace el batch cooking? Bueno, como cada uno quiera, desde luego, eso para empezar, pero se trata de hacer unos ingredientes base, sabes que son la base de cualquier plato, es decir, unas legumbres, arroz, quinoa, pasta, tener así varios platos base de esos que os digo preparados en la nevera y que tú después le puedas añadir cualquier cosa así rápido conforme llegas a casa y tienes poquito tiempo para comer y ya tengas la comida lista. De eso se trata. ¿Se puede congelar? Sí, claro, dependiendo del tipo de alimento, sobre todo, eso es lo que tenéis que controlar mucho. A ver, a mí particularmente, no me gusta congelar. Le tengo un poquito de manía, esos son temas personales de cada uno. El batch cooking sí, es verdad que hay mucha gente que cocina y lo congela. Además, lo ideal es congelarlo en tuppers monodosis, quiero decir así, llegas a casa, sacas uno el día anterior, vaya, pero ya tienes tu comida preparada y lista. Quiero decir, no sacas de más, ¿sabes? Sacas justo lo que vas a comer. Se puede congelar casi todo, pues menos las salsas, sobre todo las que vayan emulsionadas, menos la lechuga, rúcula, canónigo, así ese tipo de ingrediente. Y por ejemplo, a mí la patata, las veces que la congele tampoco me gusta mucho cómo queda después. Yo lo que realmente practico es cocino el domingo, bien ahora mismo, por ejemplo, me paso toda la mañana cocinando o toda la tarde, depende cómo lo tenga, si es un domingo de lluvia, casero y tal y no voy a salir, pues igual cocino 4 horas de tarde y dejo listo pues de lunes a viernes a lo mejor, o de lunes a jueves. Yo suelo dejar listas las comidas para 3-4 días, tampoco más, porque después ya viene el viernes, a lo mejor ya comes fuera, ya entras en fin de semana y lo mismo. Para congelar también os recomiendo que reviséis los tuppers, todos los envases que utilicéis que sean adecuados al congelador, es decir, que se pueda congelar obviamente y que no se rajen, ¿sabes? Que no se estropee la comida ni se deteriore el envase. Y si congeláis cremas o purés, dejad siempre un poquito al borde, no lleguéis justo al borde porque luego las cremas dilatan, crecen y claro, peta. No digo nada, así que tenedlo en cuenta, dejad un margen al borde en sopas, cremas y purés. Esto se trata simplemente de organizarte mejor la semana, ¿sabes? De ser más productiva, de tener la comidita hecha y entonces tirar menos de platos preparados. Tú llegas a tu casa y siempre vas a tener algo listo para comer en la nevera. Comes más saludable, ahorras en la compra, porque evidentemente el plato preparado también es caro. Entonces eso al final sales ahorrando. Compras toda la verdurita fresca en el momento y la cocinas ese día para comer el resto. Y después de esta pequeña introducción vamos a pasar al batch cooking que voy a hacer yo hoy para organizarme la semana. Aquí vais a ver que yo, por ejemplo, también hago 1 o 2 platos principales de carne o de pescado y también ya lo tengo listo. Además de esos platos base o acompañamientos que os mencionaba. Así que venga, manos a la obra, os voy a enseñar el paso a paso. Esto es lo que tengo para cocinar hoy. Un pulpito rico gallego, este salmón que voy a hacer en este envase de Le Coué al microondas. Ya le voy a poner un poco de ajo en polvo, aliñarlo así un poquito, un poco de sal y nada más. Así es como va al microondas. Estas pechugas de pollo que también las aliño con un poco de ajo en polvo, pimienta negra, un poquito de cúrcuma, un poco de curry, que a mí me gusta mucho el curry, sal, un chorrito de leche para que las haga más jugositas, porque van a estar así macerando un poco, y un chorrito de aceite.
Las revuelvo para que se integre bien y las dejo macerar un ratito antes de llevar al horno, mientras voy a preparar el resto de ingredientes. Y en la olla rápida voy a poner judías a hervir con 1 o 2 deditos de agua, nada más, un poquito de sal, 1/4 de cebolla y listo. Mirad qué poquitín de agua, ¿veis? Y ahora ya las llevo al fuego. Con este poquitín de agua en esta olla rápida es más que suficiente, la tapo y la dejo. Ahora pongo el salmón al microondas, como os decía, y nada, 2 minutitos de un lado, lo saco y mirad cómo está. Casi hecho. Ahora le doy la vuelta y lo voy a poner otros 2 minutos del otro lado. Y esto es todo cocinado al vapor, 0 grasas. Voy a la nevera a coger verduras para hacer al horno. Un poquito de todo variado, ya sabéis que me gusta. Zanahorias, cebolla y pimiento. Y este trocitín de calabaza que tengo aquí también. Voy a aprovechar para hacer un poco de calabaza al horno y después otra poquita en crema. Ahora lo vais a ver. Pelo y pico las verduras y las pongo en esta bandejita de silicona para ir al horno. No le añado nada, ni sal, ni aceite, ni nada. Simplemente las lavo bien, las verduras, las pico y las coloco para ir directas al horno. Yo tanto la sal como el aceite se lo pongo después, en el momento de comer o de servir. Las verduras van al horno a 180 grados durante 1 hora más o menos. A la media hora las saco para darle la vuelta y las vuelvo a poner. Aunque depende mucho del horno de cada una, tenéis que ir controlándolo. Le añado unos puerros también que tenía frescos en la nevera. Me encanta el puerro al horno. Antes de meter las verduras al horno saco el salmón del microondas. Mirad que enterito, está completamente hecho, cocinado al vapor en microondas, conserva todo su sabor, 0 grasas y mirad todo el agua que soltó. Ahora voy a picar la calabaza y para ello pongo un paño húmedo debajo de la tabla para que no se me mueva. Este es un truqui. Y otro, poner guantes porque la calabaza tiñe mucho las manos. Es tan naranja que yo acabo con las manos súper teñidas. Entonces eso, la voy cortando en pedazos y la pongo al horno con la monda. Esto es más fácil de quitar después una vez cocinada. Tenéis que controlar el tipo de verdura que ponéis y el tiempo que le lleva de cocción. Quiero decir, la zanahoria es muy dura y le cuesta más cocinarse que una calabaza, por ejemplo. Entonces, aunque veáis estos trozos grandes de calabaza, se cocinan al mismo tiempo que los pequeños de zanahoria. Y listo, con todo esto me voy al horno. Y lo que os decía, 180 grados durante 30 minutos, 40 minutos y después le doy la vuelta. Como veis, también aprovecho para hacer las pechugas de pollo debajo. Ahora, con el resto de calabaza la pico en trocitos para hacer una crema de calabaza con verduras. Y en este caso utilizo espinacas. Tengo aquí estas poquitas de la huerta y entonces lo que hago es agruparlas para quitarle un poquito el tallo y después ya las pico todas juntas. Le voy a añadir 3 puerros también porque los tengo y me gusta el sabor que le da a la crema. Fijaos, mientras voy haciendo todo esto, ya las judías están listas. Aprovecho y las saco porque yo voy a utilizar la misma olla para hacer la crema de verduras. Le pongo un chorrito de aceite, dejo que se caliente y le añado la calabaza para dorarla. Le voy dando vueltas y dejo que se cocine, que se vaya dorando bien. Una vez está un poquito dorada, le añado las espinacas y el puerro. Revuelvo todo y dejo que se dore todo junto otro poquito. Ahora le pongo este tupper de caldo de verduras que tengo de otras veces de hervir verdura. Aprovecho el agua que me queda, la congelo y después tengo caldo de verduras siempre hecho. Cambio la olla de fuego y mientras se cocina la crema de verduras yo voy a poner en una sartén un chorrito de aceite y 2 ajos picados a dorar. Y aquí voy a dorar las judías para darle un gusto a ajo, así a aceite, doraditas en la sartén. ¿Sabes? Están más ricas que solo hervidas. Una vez que están un poco doradas, le añado otro tupper con salsa de tomate casera que ya tengo en el congelador. De otra vez que hice salsa de tomate casera, tenéis receta en el canal, os la voy a dejar pinchada por aquí. O si no, de todo lo que tenga receta, os la voy a poner en la cajita de información. Y así ya lo tenéis todo a mano. Ahora dejo que se cocine, lo voy revolviendo y nada, esto es pan comido. Mirad qué pintaza, no me digáis que no se os hace la boca agua, porque ahora a esto le pones 2 huevos cocidos, ¡buf! Y esto está de muerte. Bueno, voy a controlar cómo están las verduras del horno, me pongo los guantes y las saco y le doy la vuelta para que se hagan del otro lado y las voy a poner pues otra media horita al horno. Meto las verduras y saco las pechugas de pollo, porque estas me gusta que queden tiernas y entonces no le hace falta mucho tiempo de cocción. De hecho, fijaos, el primer tiempo de las verduras, que es media horita más o menos, ya le llega a las pechugas y quedan súper tiernas. Mirad cuánta agua soltaron.
Entre tanto saco las judías de la sartén, las pongo en un tupper ya y las dejo enfriar antes de guardar en la nevera. Me pongo con la crema de verduras, ya se acabó de cocer, la destapo y la mezclo un poquito con una cuchara y ahora ya batidora y a batir muy bien. Añado un chorrito de este caldo de pollo aneto, que sabéis que soy muy fan, y sigo batiendo y mezclando todo bien. La pruebo y nada, ya está perfecta en su punto. ¿Pero que os olvidabais del pulpo? Bueno, pongo agua a hervir en la olla rápida. Cuando hierve, asusto el pulpo 3 veces y después ya lo dejo caer al agua. Le añado una hoja de laurel, media cebolla y las patatas para cocinar todo junto. Tengo receta de pulpo en el canal, os la dejo abajo. Tapo la olla y nada, que se cocine. Mientras tanto, yo voy a hacer quinoa. Este vasito de quinoa, previamente hay que lavarlo bien, la quinoa debajo del grifo y nada, en cuanto empieza a hervir, añado la quinoa y esto es como un arroz más o menos. ¿Veis? Cuando espese ya vosotras lo notáis, que ya está hecha. Listo el pulpo, voy a sacarlo y a dejarlo reposar un momentito. Sabéis que utilizo el truco este del vaso, que dejo el pulpo ahí colgado para que se seque y no se le separe la piel. Y saco las patatas del agua caliente, claro. Listas las verduras, aquí tenéis 180 grados una horita más o menos y está todo perfecto. Mirad, voy pinchando para comprobar, pero vamos, está genial. Ahora lo pongo todo en un tupper esperando a que enfríe y después guardar en la nevera. Mirad qué tupper más hermoso de verduritas al horno. ¡Qué rico! La quinoa la paso a una olla para guardar en la nevera. Y aquí está todo mi batch cooking de esta semana. Las verduritas al horno, la olla de quinoa, pechugas de pollo al curry, el salmón al vapor, judías al ajillo con salsa de tomate y la crema de verduras. Pues listo, con esto yo tengo solucionada la semana. Me faltaría un acompañamiento tipo arroz o pasta a lo mejor, porque solo hice la quinoa, si os dais cuenta, y las judías. Lo que pasa es que las judías las utilizo más para cenar. Ahora sí que ya está todo frío, lo tapo bien y lo llevo a la nevera para guardar. Y con esto tengo para 4 días por lo menos. Hasta jueves voy a tener la comida hecha. Y de paso que estoy en la cocina, hoy domingo comemos el pulpo y mirad, una vez cocido lo partes a la mitad, le das unas rajas y a la mitad a las patas y las pones un poquito a la plancha. Esto está riquísimo, os recomiendo mucho probarlo, de verdad. Además tostáis así un poquito la pata del pulpo y de verdad que está increíble. Mirad el plato, las patatas, aquí le pongo sal gruesa en escamas, chorrito de aceite de oliva virgen extra, AOVE. Y bueno, este pulpo saca el sentido, ya os lo digo, mirad qué pintaza. Y aquí os enseño unas tostas que yo me hago con las verduritas del horno y unas anchoas por encima y esto ya me va de cena muchas veces y a veces incluso de comida, me encanta. También le podríais poner un poquito queso por encima, llevar al horno y gratinarlo un rato, pero vamos, que las verduras del horno tienen muchas posibilidades y yo soy muy fan de tostas. ¿Qué os ha parecido? A ver, primeramente, no os agobiéis por ver tanta cosa, tanto meneo para arriba y para abajo. Daros cuenta que este es un vídeo que yo hago a cámara rápida para poder enseñaros un poquito el paso a paso de todo. Pero realmente es mucho más fácil de lo que parece. Porque date cuenta que tú estás preparando una cosa, verduras al horno, por ejemplo, las pones al horno con las pechuguitas debajo y ya quedas libre para hacer otro plato, mientras las verduras se van cocinando. Si dispones de una olla rápida y pones las judías como yo, o pones la crema de verduras o cualquier otro alimento en la olla rápida, tú ya estás libre para hacer otra cosa. Quiero decir, que no os agobiéis, repito, ¿sabes? Que parece ahí muy complicado y dices, madre mía de mi vida, el batch cooking. No, de verdad que es muy sencillito, es organización, va muy rápido y mientras se cocina una cosa, tú ya estás preparando otra y acabas en un periquete en 3 horas, 4 horas tienes la semana lista. Espero que os haya gustado, dejadme aquí abajo vuestros comentarios, porfi, si también practicáis el batch cooking, qué recetitas hacéis que debamos de saber todas, algún truquito que no sepamos. Es un placer leeros, ya lo sabéis, y así aprendemos todas. Podéis darle me gusta y compartir el vídeo también. Os espero en todas las redes sociales y os envío un beso enorme. ¡Mua! ¡Chao!